Gracias y paz, amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, que día tras día nos permiten llegar hasta sus hogares con la palabra del Eterno, anhelando siempre que cada una de las participaciones de nuestros hermanos sea para edificación y sobre todo que sea para que su pueblo pueda comprender de mejor manera lo que el Señor tiene preparado para nosotros, mis hermanos. Hoy, lunes 9 de junio del 2025, damos gracias al Señor que nos permite iniciar una nueva etapa de estudios bajo el eslogan Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, anhelando siempre que cada uno de estos temas nos reconforte, nos instruya y sobre todo nos haga poder mirar a cada uno de nosotros el propósito de Dios en nuestra vida. A través de estos temas esperamos nuevamente llegar hasta sus hogares y sobre todo poder comprender mejor cada uno de los textos bíblicos que se nos presentan. El Evangelio de Lucas, anhelamos poder analizarlo y estudiar en 135 temas diseñados para el efecto. Hoy nos corresponde la introducción al Evangelio según Lucas, mis hermanos. La introducción al Evangelio según Lucas. Y para eso es importante reconocer que Lucas, el doctor, también es el autor del libro de los Hechos. Los antiguos padres de la iglesia consideraban a Lucas como un autor tanto del Evangelio como de los Hechos. Irineo, alrededor del año 130 y 200 después de Cristo. Clemente de Alejandría, alrededor del 150 al 215 después de Cristo. Orígenes, entre los años 185 y 254. Tertuliano, entre los años 160 y 200 después de Cristo. Especialmente eran quienes manifestaban el libro del Evangelio de Lucas como autor al doctor Lucas. Un estudio de ambos libros demuestra que Lucas evidentemente era un médico, ya que usa términos griegos de la medicina, hace un análisis del Evangelio y de Hechos, demostrando un estilo y un lenguaje similar. Ambos libros demuestran además un claro entendimiento del mundo greco-romano del primer siglo. El contenido de ambos libros demuestra una vigorosa unidad. Hay un énfasis en la resurrección, en la presencia del Espíritu de Dios, la persona de Cristo y el ministerio a los gentiles. También, mis hermanos, hay enorme evidencia de que el autor de Hechos era allegado a Pablo. Esto se ve claramente en la sección que usa el pronombre nosotros en Hechos. En 3 partes del libro de los Hechos hay un cambio notable de los pronombres ellos y él por nosotros. Las secciones con pronombres nosotros ofrecen el relato de un testigo ocular. La primera vez que se ve a Lucas junto a Pablo es en Troas. Aquí también cambia el uso del pronombre él y ellos por nosotros, dando a entender que Lucas se unió a Pablo en su viaje a Filipos y aparentemente permaneció en esta ciudad hasta que Pablo regresó de Jerusalén. Así lo manifiesta en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 10. Más adelante Lucas fue con Pablo a Jerusalén, ocasión en que Pablo fue arrestado. Hechos 20, versículo 5, hasta Hechos 21, versículo 15. Nuevamente se ve a Lucas con Pablo cuando éste estaba prisionero en Cesarea. También acompañó a Pablo ya prisionero hasta Roma. Hechos 27, 1 hasta 28, 15. Pablo llama a Lucas el médico amado en Colosenses 4:14 y en Filipenses 24. Lucas es el último de los que permanecen junto a Pablo en su prisión en 2 de Timoteo 2:11. A breves rasgos es una pequeña reseña del autor, pero también la fecha en que fue escrita el Evangelio de Lucas. Muchos historiadores señalan que probablemente fue en los años 58 al 62 después de Cristo.
El autor de Hechos termina abruptamente con los 2 años de encarcelamiento de Pablo en Roma, de manera que la redacción de estos libros debe haber tenido lugar algún tiempo después de la ascensión de Jesús, en un momento cercano al final de Hechos. Otro aspecto importante que debemos considerar es que Lucas no menciona la caída de Jerusalén. La caída de la ciudad había sido profetizada por Jesús y tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Por eso la redacción tuvo lugar antes del año 70 después de Cristo. Considerando estos 2 factores, Lucas tiene que haber escrito el Evangelio en algún momento entre los años 58 y 62 después de Cristo. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿a quién estaba destinado este Evangelio? Y hay un claro receptor de estos textos. Cuando dice al excelentísimo Teófilo, un convertido de los gentiles, en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 3, lo mismo que repite en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 1. Las palabras, oh excelentísimo, indican que se trataba de un alto oficial del gobierno romano. El libro de los Hechos también está dirigido a él personalmente, en Hechos 1:1. Pero ¿cuál es el propósito, mis hermanos, de este Evangelio? Presentar el relato de un testigo ocular de Jesús, el Hijo del Hombre, el Salvador del mundo, el Mesías anunciado. Y Lucas quería que Teófilo conociera la certeza de aquellas cosas que había creído. De modo que Lucas se dispone a escribir un relato ordenado y preciso de toda la vida de Jesús. Debemos tomar en consideración también algunos aspectos especiales. Primero, Lucas es el Evangelio para el hombre, o el Evangelio para los gentiles, como es nuestro eslogan, en donde él demuestra que Dios está interesado en todos los hombres, en todas partes, no solamente en los judíos. Y eso lo podemos apreciar en algunos textos bíblicos, que lo iremos analizando en el desarrollo de estos temas. En Lucas 2:14, versículo 32, Lucas 3:38, en Lucas 10:30 al 37, en Lucas 13:29, en Lucas 17:16, entre otros textos bíblicos. Segundo, Lucas es el Evangelio de los individuos, en donde Lucas demuestra que Jesús estaba profundamente interesado en los individuos. Habla de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, en Lucas 1:5 al 52, en Lucas 39 al 45, los versículos. Habla de María y de Marta, habla de Zaqueo, de Cleofas y su compañero, y de la mujer que ungió los pies de Jesús en la casa de Simón el fariseo, en Lucas 7:36. En Lucas las parábolas también tienden a acentuar a los individuos, mientras que en Mateo acentúan el reino de los cielos. Tercero, Lucas es el Evangelio de la salvación. Con frecuencia usa la palabra salvación y salvador en sus diversas formas, y lo hace más veces que cualquiera de los otros evangelistas. Cuarto, Lucas es el Evangelio de los publicanos y pecadores. Aquí Lucas habla de la comida que Mateo ofreció a los recaudadores de impuestos y a los pecadores, Lucas 5:30. De la mujer que ungió los pies de Jesús, enjugándolos con sus cabellos. Habla de los recaudadores de impuestos y pecadores que se acercaron para escuchar las enseñanzas de Jesús, en Lucas 15:1. Solamente Lucas menciona al hijo pródigo. En Lucas 15, del 11 al 32, al fariseo y al recaudador de impuestos, a Zaqueo el pecador, que recaudaba impuestos. Muchas de sus parábolas están centradas en los publicanos. Quinto, Lucas es el Evangelio de los pobres. Aquí el doctor habla de los pastores que eran pobres, de María que ofreció por su purificación la ofrenda de los pobres. Lucas dice que Jesús vino a predicar el Evangelio a los pobres, en Lucas 4:18, hasta Lucas 6:20. Y son los pobres a quienes es predicado el Evangelio. Sexto, Lucas es el Evangelio de las mujeres. El mundo de Lucas consideraba a las mujeres como meros objetos,
como poco más que un mobiliario. Nada sabía de los derechos de las mujeres, pero Lucas les da un lugar especial. Muestra cómo Dios honró a Elizabeth, a María, a Ana. Habla de la viuda de Naín, de la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús, y de las 3 mujeres que fueron sanadas de espíritus malos, incluyendo María Magdalena, Juana y Susana, en Lucas capítulo 8, versículo 2 al 3. Lucas menciona a las hermanas María y Marta, a la mujer encorvada, a la viuda que ofrendó todo su sustento, y a la mujer que estaba junto al camino llorando cuando Jesús sucumbía bajo el peso de la cruz. También en sus parábolas incluye a algunas mujeres. Séptimo, mis hermanos, edificados y amigos oyentes, Lucas es el Evangelio de los niños. Relata en detalle el nacimiento de Jesús y de Juan el Bautista. El propósito de Lucas era demostrar que Dios estaba obrando ya en los primeros años del Salvador. Y solamente él menciona la historia de la niñez de Jesús en Lucas 2, versículos 41 a 52. Solamente le acentúa el ministerio de Jesús, al Hijo único de padres desesperados. Lucas es el Evangelio de la oración o el Evangelio devocional. Con frecuencia él menciona a la oración como un factor importante y primordial dentro de la vida del creyente. Las oraciones de Jesús en su bautismo, en el desierto, antes de escoger a los discípulos, inmediatamente antes de predecir su propia muerte, en la transfiguración, al regreso de los 70, antes de enseñar el Padre Nuestro, intercediendo por Pedro, en el huerto de Getsemaní, intercediendo por sus enemigos, en la cruz. Y muchas de estas oraciones son mencionadas solamente por Lucas. Muestra a Jesús encarando con oración las crisis de su vida, mis hermanos. Las parábolas de Jesús que tratan solamente con la oración, habla del amigo de medianoche en Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8, el juez injusto, el fariseo, el publicano. También vemos las exhortaciones y advertencias referidas a la oración en Lucas 6:28. Lucas es el evangelio de la alabanza, mis hermanos. Lucas, más que todo el resto del Nuevo Testamento, usa la frase alabando a Dios. Algunos de los grandes himnos cristianos son tomados de Lucas. El Magnificat es tomado del canto de María. El Benedictus es tomado de Zacarías. El Gloria in Excelsis es tomado del canto de los ángeles celestiales. El Nunc Dimittis es tomado de Simeón en su regocijo. Pero Lucas también muestra a la gente alabando a Dios cuando es ayudada. Una y otra vez se usan las palabras gozo y regocijo en el Evangelio de Lucas. Hay referencias a la risa, al gozo en el Señor. El Evangelio de Lucas termina con gozo, así como también comenzó con gozo. Por eso podemos decir que Lucas es el Evangelio de la pasión de Cristo. Eso se ve en los 3 acentos significativos. Las muchas referencias a su muerte. Moisés y Elías hablaban de la muerte de Jesús en la transfiguración. Lucas dice que el tiempo para que Jesús sea recibido arriba había llegado. Por eso Jesús dispone su rostro para subir a Jerusalén. Jesús se refiere a su propia muerte como a un bautismo y subraya la necesidad de cumplirlo. Jesús envía un mensaje a Herodes indicando que al tercer día va a terminar su camino. Luego prosigue hablando de una Jerusalén a punto de perecer. Jesús predice su pasión en una declaración que pertenece únicamente a Lucas, en Lucas 17:25. El amplio espacio dado a la narración de la pasión es primordial en el Evangelio de Lucas, mis hermanos. Las ocasiones en que se menciona el cumplimiento de la Escritura por medio de la muerte de Jesús son innumerables, y lo iremos viendo a través de los diferentes versículos bíblicos en diferentes capítulos. Pero también podemos decir que Lucas es el Evangelio del Espíritu de Dios.
Las personas involucradas en la preparación de la venida del Señor son descritas como llenas del Espíritu de Dios y son guiadas por el Espíritu de Dios. Vemos a Juan el Bautista, a Elizabeth, Zacarías, a Simeón. Se dice también que el Espíritu de Dios obra activamente en la vida y ministerio de Jesús. A María se le dijo que el Espíritu de Dios vendría sobre ella, en Lucas 1:35. Juan el Bautista predicó que Jesús sería bautizado con el Espíritu Santo y fuego, en Lucas 3:16. El Espíritu Santo vino sobre Jesús después de su bautismo, en forma corporal, en forma de paloma, en Lucas 3:22. El Espíritu Santo lo llenó y lo llevó al desierto para ser tentado por el enemigo. Mas Jesús retornó de sus tentaciones para comenzar su ministerio en Galilea, con el poder del Espíritu de Dios. Mientras predicaba, afirmó: el Espíritu del Señor está sobre mí, en Lucas 4:18. Se regocijó en el Espíritu cuando los 70 regresaron con buenos informes. Les dijo a los discípulos que el Padre daría el Espíritu a quienes se lo pedían. Dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable, en Lucas 12:10. Les dijo a los discípulos que el Espíritu de Dios les diría qué responder en las emergencias. Y terminó su ministerio asegurando a los discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. En Lucas 24:49. Mis amados hermanos, los bosquejos del Evangelio de Lucas nos ayudará a cada uno de nosotros a comprender los aspectos que hoy día hemos narrado. Cuando cada uno de nosotros escogemos un tema y buscamos la referencia, encontraremos el texto de las Escrituras y descubriremos la profundidad de cada uno de ellos. Cada punto y su respectivo tema está plenamente desarrollado y apoyado a través de nuestros hermanos expositores. Dentro del bosquejo general podremos decir, mis queridos hermanos, que veremos el anuncio de la venida de Jesús, el Hijo del Hombre, la aparición del Hijo del Hombre, la anunciada misión del Hijo del Hombre y su ministerio público. También veremos, mis hermanos, la intensa preparación dada por el Hijo del Hombre a sus discípulos ante la inminencia de Jerusalén y de la muerte del Cristo. El gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén en su primera etapa, su misión y desafío público. También analizaremos la segunda parte, mis hermanos, la enseñanza y su conflicto con el pueblo. Veremos la tercera parte, sus lecciones de advertencias. La entrada dramática del Hijo del Hombre en Jerusalén, su afirmación y su conflicto. Las señales proféticas del Hijo del Hombre, su predicción preferida al destino de Jerusalén y del mundo. La última cena del Hijo del Hombre, su traidor, instrucciones de advertencias, mis hermanos. Y por último estaremos viendo el sufrimiento del Hijo del Hombre, su agonía, luchas, juicio y crucifixión, y la gloria del Hijo del Hombre, su resurrección y ascensión. Son los temas que estaremos analizando en aproximadamente 135 capítulos, mis hermanos, que anhelamos que sea para bendición en sus vidas y sobre todo que usted permita que se abra una puerta dentro de su hogar para compartir el Evangelio del Señor. Que la gracia y la paz sea en cada uno de ustedes, mis hermanos. Y damos gracias al Eterno. Y yo le pido a usted, ahí donde está, que me ayude a orar por este tiempo que se viene. Bendito y amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas. Venimos ante tu presencia en este día, gozosos, con un corazón agradecido, sabiendo que tú nos usas como instrumento de tu labranza, Señor. Padre, en tus manos depositamos nuestras vidas, este ministerio que es tuyo, Señor, y que nos has encargado, anhelando que cada uno de nuestros hermanos expositores busque más de tu presencia en su vida. Que lo anhele con todo su corazón, y que este Evangelio, Señor, de Lucas, que es el Evangelio para los gentiles, nos ayude a confirmar tu palabra, Señor. Cuando tu Biblia dice, Señor, tu palabra dice, a los suyos vino y ellos los rechazaron.
y nos dio la oportunidad a nosotros los gentiles, Señor, de ser tomados como hijos tuyos, Padre de los cielos. Te agradecemos y te bendecimos de los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis amados hermanos. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Paz a vosotros.